el silencio que precede a la tormenta. En el universo brillante y cuidadosamente construido del espectáculo mexicano, pocas historias han capturado la atención del público con tanta intensidad como la de Bibi Gaitán y su esposo, Eduardo Capetillo. Durante décadas fueron considerados uno de los matrimonios más sólidos y admirados del medio artístico. Se conocieron en los años 90, cuando ambos se encontraban en la cúspide de su popularidad y su historia de amor parecía escrita para una telenovela. Jóvenes, exitosos, bellos y profundamente enamorados. Sin embargo, como suele suceder detrás de los reflectores, la realidad nunca es tan simple como la imagen que se proyecta en las pantallas. Un matrimonio bajo la lupa pública. Desde el momento en que oficializaron su relación, Bibi y Eduardo se convirtieron en un símbolo de estabilidad en una industria marcada por romances fugaces y rupturas escandalosas. Se casaron en 1994, en una ceremonia que fue ampliamente cubierta por los medios y seguida por millones de fans. Con el paso del tiempo, formaron una familia numerosa y unida, convirtiéndose en referentes de valores tradicionales dentro del mundo artístico. Durante años, concedieron entrevistas en las que hablaban de la importancia del respeto, la comunicación y la fe como pilares de su relación. Las imágenes familiares en redes sociales mostraban celebraciones, viajes y momentos íntimos llenos de sonrisas. Todo parecía perfecto, pero la perfección, cuando es observada de cerca, suele revelar grietas. El cambio que nadie esperaba fue en una entrevista reciente cuando Eduardo Capetillo pronunció una frase que encendió las alarmas en el mundo del espectáculo. Ella ya no es la misma. Sus palabras, aparentemente sencillas, fueron interpretadas por muchos como una confesión velada de que algo no marchaba bien en su matrimonio. El actor y cantante no elevó la voz ni utilizó un tono dramático. Por el contrario, habló con serenidad, pero con una honestidad que sorprendió incluso a los periodistas presentes. Según explicó, el paso del tiempo, las presiones profesionales y los cambios personales han transformado profundamente a ambos. Las personas evolucionan, dijo, y a veces esa evolución no es sincronizada. Esa declaración fue suficiente para desatar especulaciones. ¿Se trataba de una crisis pasajera? ¿O era el preludio de una separación? La carga de la fama. Ser una figura pública implica vivir bajo una constante observación. Cada gesto, cada palabra y cada ausencia es analizada y reinterpretada por la opinión pública. En el caso de Bibi Gaitán, su regreso esporádico a los escenarios y su papel como madre dedicada habían sido vistos como decisiones conscientes y armoniosas. No obstante, Eduardo insinuó que la transición no fue sencilla. Hay etapas que duelen, confesó, y hay silencios que pesan más que cualquier discusión. Para quienes han seguido la trayectoria de la pareja, estas palabras resultaron especialmente impactantes. Durante décadas, se mostraron como un equipo sólido, casi indestructible. Pero detrás de esa fortaleza, había desafíos que el público desconocía. Una pesadilla inesperada. La palabra que más llamó la atención fue pesadilla. Eduardo la utilizó para describir un periodo específico que atravesaron como pareja. No dio detalles explícitos, pero habló de noches sin dormir, de incertidumbre y de una sensación constante de estar perdiendo algo que consideraba invaluable. Sentí que la mujer de la que me enamoré se estaba alejando, dijo. La frase resonó profundamente en quienes han vivido transformaciones dentro de una relación larga. El amor no desaparece de un día para otro. Cambia de forma, se redefine y, a veces, se vuelve irreconocible. El peso de las expectativas. La historia de Bibi Gaitán no es únicamente la de una actriz y cantante exitosa. También es la de una mujer que eligió priorizar su vida familiar en un entorno donde el éxito profesional suele exigir sacrificios personales. Esa decisión, celebrada por muchos, también implicó renuncias silenciosas. Eduardo reconoció que, en algún momento, ambos comenzaron a sentirse atrapados por las expectativas externas. Todos querían que fuéramos el matrimonio perfecto, explicó. Y cuando intentas sostener una imagen demasiado tiempo, terminas olvidando quién eres. La presión mediática, combinada con responsabilidades familiares y proyectos individuales, fue creando una distancia emocional que ninguno supo identificar a tiempo. Los rumores y la realidad. Tras la difusión de la entrevista, las redes sociales se inundaron de teorías. Algunos hablaban de infidelidades, otros de crisis financieras o diferencias irreconciliables. Sin embargo, ni Bibi ni Eduardo confirmaron ninguna de esas especulaciones. Lo que sí quedó claro es que el matrimonio atravesó una etapa compleja que puso en riesgo su estabilidad. Fuentes cercanas a la familia aseguraron que ambos buscaron apoyo profesional y que enfrentaron conversaciones difíciles. No fue un drama explosivo, comentó un allegado. Fue más bien un desgaste lento.
La transformación personal de Bibi, parte del cambio al que Eduardo hacía referencia, tiene que ver con la evolución personal de Bibi. Con el paso de los años, ella desarrolló nuevos intereses, nuevas perspectivas y una identidad más independiente. Siempre fue fuerte, dijo Eduardo. Pero ahora es más consciente de lo que quiere y de lo que no está dispuesta a tolerar. Ese crecimiento, aunque positivo, alteró la dinámica tradicional de la relación. Lo que antes funcionaba de manera natural empezó a requerir ajustes, entre la nostalgia y la esperanza. A pesar de la crudeza de sus palabras, Eduardo no habló desde el resentimiento. Más bien, su tono transmitía nostalgia y una voluntad de reconstrucción. No se trata de que el amor se haya ido, aclaró. Se trata de que tenemos que aprender a amar de nuevo. Esa frase, quizás la más reveladora de la entrevista, sugiere que la historia aún no está escrita por completo. Las crisis, aunque dolorosas, pueden convertirse en oportunidades de renovación. El impacto en la opinión pública. Para una audiencia que creció viendo a la pareja como ejemplo de estabilidad, la revelación fue desconcertante. Muchos seguidores expresaron apoyo y empatía, mientras otros se mostraron incrédulos. Sin embargo, más allá del morbo mediático, la situación expone una realidad universal. Ninguna relación está exenta de cambios. Un amor puesto a prueba. Después de más de 3 décadas juntos, Bibi Gaitán y Eduardo Capetillo enfrentan el desafío de redefinir su vínculo. Las palabras del actor no deben interpretarse necesariamente como un anuncio de ruptura, sino como un reconocimiento honesto de que incluso las historias más admiradas atraviesan momentos oscuros. Ella ya no es la misma, dijo. Tal vez la pregunta correcta no sea si eso es algo negativo, sino si ambos están dispuestos a redescubrirse mutuamente en esta nueva etapa. El silencio que precedió a la entrevista fue largo, pero ahora que se ha roto, el mundo observa con atención. Y mientras los reflectores vuelven a apuntar hacia ellos, queda claro que la verdadera historia no es la de una pesadilla, sino la de 2 personas intentando comprender quiénes son después de tantos años de amor, sacrificios y transformación. Las grietas invisibles. Cuando una pareja lleva más de 3 décadas compartiendo la vida, los cambios no llegan de golpe. Se infiltran lentamente, como una humedad que primero apenas se percibe y luego termina por resquebrajar los muros más sólidos. Después de las declaraciones de Eduardo Capetillo, el país entero volvió la mirada hacia el hogar que durante años compartió con Bibi Gaitán, intentando descifrar qué había detrás de aquella palabra tan fuerte, pesadilla. Lo que parecía una simple frase mediática, escondía una historia más profunda, más humana y sobre todo más compleja. El desgaste silencioso. En toda relación larga, existe un punto en el que la rutina deja de ser comodidad y empieza a sentirse como encierro. Según reveló una fuente cercana al entorno de la pareja, los últimos años estuvieron marcados por silencios prolongados, agendas desincronizadas y conversaciones pendientes que nunca encontraban el momento adecuado. Eduardo había retomado proyectos profesionales con mayor intensidad. Bibi, por su parte, comenzaba a replantearse su identidad más allá del rol de madre y esposa. Durante años priorizó la estabilidad del hogar, pero algo dentro de ella empezó a exigir espacio propio. Ella necesitaba volver a sentirse artista, comentó un colaborador que trabajó con ella en uno de sus proyectos recientes. Ese deseo de reconectar con su esencia profesional no era una traición a la familia, pero sí implicaba una transformación interna que alteró la dinámica matrimonial. No es la misma, pero ¿quién lo es después de 30 años? Cuando Eduardo dijo, ella ya no es la misma, muchos interpretaron la frase como una crítica. Sin embargo, quienes conocen la intimidad del matrimonio aseguran que sus palabras no estaban cargadas de reproche, sino de desconcierto. El tiempo cambia prioridades, fortalece convicciones y elimina tolerancias. La joven enamorada de los años 90 se convirtió en una mujer madura, con una voz más firme y menos dispuesta a aceptar acuerdos tácitos. En privado, Eduardo habría reconocido que parte de la pesadilla fue darse cuenta de que él también había cambiado, pero no al mismo ritmo. La crisis no fue por falta de amor, explicó una persona cercana. Fue por falta de sincronía. El impacto de la exposición constante. Desde su boda en 1994, la pareja vivió bajo la mirada permanente del público. Cada aniversario era celebrado como un triunfo colectivo. Cada fotografía familiar reforzaba la narrativa de estabilidad perfecta. Pero esa perfección pública se convirtió en una carga. Sentíamos que no podíamos fallar, habría dicho Eduardo en una conversación íntima con amigos. La presión de ser el matrimonio ejemplar impidió que hablaran abiertamente de sus conflictos. Durante años, prefirieron resolver en privado cualquier diferencia,
Pero esa costumbre también creó una cultura de contención emocional. Las discusiones no explotaban, simplemente se acumulaban. Las diferencias que comenzaron a notarse, uno de los puntos más delicados fue el concepto de independencia. Mientras Eduardo se mostraba más tradicional en su visión del matrimonio, Vivi comenzó a buscar mayor autonomía en decisiones personales y profesionales. No se trataba de rebeldía ni de ruptura, sino de evolución. Ella quería elegir proyectos sin consultar cada paso. Quería viajar sola por trabajo, sin que eso se interpretara como distancia emocional. Quería reencontrarse con la mujer que fue antes de convertirse en madre. Esa búsqueda legítima y necesaria descolocó a Eduardo. Sentí que la estaba perdiendo, confesó en su entrevista. Pero perder no siempre significa abandonar. A veces significa transformarse. Noches difíciles. La palabra pesadilla no hacía referencia a un escándalo externo ni a un episodio específico. Según fuentes cercanas, se trató de un periodo prolongado de incertidumbre emocional. Hubo noches en que dormían en la misma casa, pero con pensamientos opuestos. Hubo días en que las conversaciones se reducían a lo práctico. Horarios, compromisos, responsabilidades. El amor seguía ahí, pero envuelto en una tensión silenciosa. Lo más duro no fue pelear, comentó alguien del entorno familiar. Fue dejar de hablar de lo que realmente sentían, los hijos como ancla y espejo. En medio de la crisis, la familia se convirtió en el punto de equilibrio. Sus hijos, ya adultos en su mayoría, percibieron el cambio en el ambiente. No hubo escenas dramáticas ni rupturas abruptas, pero sí un clima distinto. Eduardo habría confesado que uno de los momentos más difíciles fue escuchar a uno de sus hijos preguntar si todo estaba bien entre ellos. Ese cuestionamiento los obligó a enfrentar la realidad, terapia y conversaciones pendientes. Lejos de dejar que el desgaste continuara, la pareja decidió buscar apoyo profesional. Asistieron a sesiones de terapia donde, por primera vez en años, expresaron miedos que habían permanecido ocultos. Vivi habló de sentirse invisible como individuo. Eduardo habló del temor a no saber cómo amar a esta nueva versión de su esposa. Esas conversaciones no fueron sencillas. Requirieron vulnerabilidad y la aceptación de que el matrimonio que habían construido necesitaba ajustes profundos. El miedo a la separación. Aunque nunca confirmaron públicamente una ruptura, hubo momentos en que la posibilidad estuvo sobre la mesa, no como amenaza, sino como escenario real. Nos preguntamos si seguir juntos era lo mejor para ambos, habría dicho Eduardo en privado. Pero también reconocieron que la historia compartida no podía desecharse sin luchar primero por ella. Redefinir el amor. Una de las conclusiones más importantes de ese proceso fue entender que el amor no es estático. Lo que funcionó a los 25 años no necesariamente sostiene una relación a los 50. Vivi, según personas cercanas, expresó algo que marcó un antes y un después. No quiero volver a ser la que fui. Quiero que me ames como soy ahora. Esa frase resumía la esencia del conflicto. Eduardo debía decidir si estaba dispuesto a conocer y aceptar a esta nueva mujer, independiente y segura que ya no encajaba en los moldes del pasado. La reconciliación emocional, aunque el proceso fue doloroso, también permitió redescubrirse. Las conversaciones profundas, los momentos de honestidad y el reconocimiento mutuo abrieron una nueva etapa. No se trata de volver al pasado, sino de construir una versión renovada del vínculo. Eduardo lo resumió en una frase que pasó casi desapercibida en la entrevista. La pesadilla terminó cuando dejamos de fingir que todo estaba bien. Una pareja distinta pero no rota. Hoy, la relación entre Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo no es idéntica a la de los años 90. Es más madura, más consciente y quizás más real. Las grietas invisibles no destruyeron el matrimonio. Lo obligaron a evolucionar. El público sigue observando, esperando respuestas definitivas, pero lo que esta historia demuestra es que incluso las parejas más admiradas atraviesan momentos de oscuridad. La diferencia está en cómo deciden enfrentarlos. Y mientras el mundo del espectáculo continúa especulando, ellos parecen haber comprendido algo esencial. El verdadero amor no consiste en que nada cambie, sino en aprender a cambiar juntos. El tercer capítulo revelará si esta transformación fue suficiente para consolidar una nueva etapa o si aún quedan sombras por disipar. Amar después de la tormenta. Las palabras ya habían sido dichas. El silencio que durante años protegió la intimidad de Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo se había roto frente a millones de personas. Pero lo que el público desconocía era que la verdadera transformación no ocurrió en la entrevista, sino mucho antes. En la intimidad de conversaciones difíciles, lágrimas compartidas y decisiones que pudieron haber cambiado el rumbo de su historia. Después de la crisis, nada volvió a ser igual. Y, paradójicamente, eso fue lo que los salvó. El día que dejaron de fingir, hay un momento en toda relación en el que fingir estabilidad se vuelve más agotador que enfrentar la verdad.
Para Vivi y Eduardo, ese momento llegó una noche aparentemente común, sin cámaras, sin periodistas, sin discursos preparados, solo dos personas sentadas frente a frente, preguntándose si el amor que los unió aún podía sostenerse en medio de tanto cambio. «Si seguimos así, ¿nos vamos a perder?», habría dicho Vivi con una serenidad que sorprendió a Eduardo. Esa frase marcó el inicio de un proceso radical. Dejar de actuar para el público y empezar a hablar como pareja real. Reconstruir desde la vulnerabilidad. La terapia fue solo el comienzo. Lo más difícil vino después, aplicar en la vida cotidiana lo que habían aprendido en sesiones. Eduardo tuvo que aceptar que la mujer que conoció en los años 90 ya no existía en la misma forma. Y Vivi tuvo que reconocer que su necesidad de independencia no debía convertirse en distancia emocional. La reconciliación no fue un evento, sino una práctica constante. Aprendieron a preguntarse cómo se sentían. Aprendieron a escuchar sin interrumpir. Aprendieron a discutir sin destruir. Por primera vez en años, dejaron de hablar como la pareja ejemplar y empezaron a hablar como individuos que aún querían elegirse. La redefinición del compromiso. Durante décadas, su compromiso estuvo basado en la idea de permanencia. Permanecer juntos, pase lo que pase. Pero en esta nueva etapa entendieron que permanecer no es suficiente si no hay crecimiento. Vivi lo expresó de forma clara ante su círculo cercano. «No quiero quedarme por costumbre. Quiero quedarme porque todavía quiero estar aquí». Esa declaración cambió la perspectiva de Eduardo. Comprendió que el matrimonio no podía sostenerse solo por historia compartida. Necesitaba renovación consciente, el regreso de Vivi al centro de su propia vida. Uno de los cambios más significativos fue el apoyo explícito de Eduardo a los nuevos proyectos profesionales de Vivi. Lo que antes generaba tensión, ahora se convirtió en una oportunidad de admiración mutua. Ella volvió a los escenarios con otra energía, más segura, más auténtica, menos preocupada por cumplir expectativas ajenas. Eduardo, en lugar de sentirse desplazado, comenzó a verla con una mezcla de orgullo y redescubrimiento. Me enamoré otra vez, pero de una mujer distinta, confesó en una conversación privada según allegados. La familia como nuevo equilibrio. Sus hijos jugaron un papel fundamental en esta transición. Lejos de ser espectadores pasivos, fueron un puente emocional que los ayudó a recordar la base que habían construido juntos. Las conversaciones familiares se volvieron más honestas. Ya no intentaban proyectar perfección. Hablaban de dificultades, de dudas y de crecimiento. Ese ambiente de transparencia fortaleció la unión en lugar de debilitarla. La pesadilla reinterpretada. Con el paso de los meses, la palabra pesadilla comenzó a adquirir un significado diferente. No era el anuncio de una ruptura, sino la descripción de una etapa de desconexión profunda. La verdadera pesadilla no fue la crisis en sí, sino la posibilidad de ignorarla. Al enfrentarla, ambos descubrieron que el conflicto no era el final, sino una transición. Un amor más consciente. Después de más de 30 años juntos, la pasión juvenil se transformó en complicidad madura. Ya no necesitaban demostraciones constantes ante el público. La validación venía desde adentro. Se permitieron espacios individuales sin interpretarlos como amenazas. Aprendieron a celebrar los logros del otro sin sentir competencia. Redefinieron el concepto de apoyo. Eduardo dejó de temer el cambio. Vivi dejó de sentir que debía reducirse para mantener la armonía. La reacción pública y el aprendizaje colectivo. La revelación de la crisis, lejos de destruir su imagen, humanizó su historia. Muchas parejas encontraron en su testimonio un espejo de sus propias luchas. En redes sociales, miles de seguidores compartieron mensajes de empatía. La narrativa dejó de centrarse en el escándalo y comenzó a enfocarse en la resiliencia. Porque si algo quedó claro, es que incluso los matrimonios más admirados enfrentan momentos de duda, final o nuevo comienzo. Hoy, la relación entre Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo no es perfecta, pero es más real que nunca. No prometen eternidad sin esfuerzo. No prometen ausencia de conflictos, prometen trabajo constante. Ella ya no es la misma, dijo Eduardo. Y tal vez esa sea la clave, porque él tampoco es el mismo. Porque el amor que comenzó en la juventud ahora se sostiene en la conciencia. Porque las relaciones largas no sobreviven por inercia, sino por elección diaria. La historia que comenzó como una confesión sobre una pesadilla termina, al menos por ahora, como un testimonio de transformación. No todos los matrimonios resisten la tormenta. Pero algunos, cuando aprenden a mirarse sin máscaras, descubren que el cambio no es el enemigo del amor, es su evolución natural. Y así, lejos del ruido mediático, Vivi y Eduardo continúan escribiendo su historia, no como símbolo de perfección, sino como ejemplo de que incluso en medio de la oscuridad, es posible volver a elegirse todos los días. La transformación ya había comenzado. Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo entendieron algo fundamental.
El amor no se conserva intacto por inercia, se reconstruye con intención. No hubo un momento cinematográfico que marcara el antes y después. No hubo una promesa dramática frente a cámaras. Lo que hubo fue algo más profundo. Decisiones pequeñas, repetidas día tras día. El pacto invisible. Después de reconocer que ambos habían cambiado, hicieron un pacto íntimo. No intentar regresar al pasado. Durante años, el recuerdo de su juventud fue un refugio, pero también una trampa. Compararse con quienes fueron a los 20 años generaba frustración. Ya no somos esos jóvenes, dijo Eduardo en una conversación familiar. Y eso no es algo malo. Aceptar el paso del tiempo fue el primer paso hacia la paz. Redescubrir la complicidad. En medio de la rutina y las responsabilidades familiares, olvidaron algo esencial: divertirse juntos. La crisis los obligó a retomar pequeños rituales que habían quedado en el olvido. Cenas sin teléfonos. Caminatas sin hablar de trabajo. Viajes cortos sin agenda pública. No eran gestos grandiosos, pero sí significativos. Vivi comenzó a compartir con él ideas creativas, proyectos que la entusiasmaban. Eduardo, en lugar de analizarlos desde la preocupación, empezó a escuchar desde la admiración. La complicidad volvió a florecer, no como en la juventud, sino con una serenidad distinta. La independencia, como fortaleza. Uno de los aprendizajes más importantes fue comprender que la autonomía no amenaza el matrimonio, lo fortalece. Vivi ya no sentía que debía disminuir su voz para mantener el equilibrio. Eduardo dejó de interpretar el crecimiento de su esposa como distancia. Por el contrario, comenzó a celebrarlo. Me gusta verla segura, comentó en una reunión privada según personas cercanas. Me recuerda por qué me enamoré de ella. El amor maduro no busca posesión, sino acompañamiento. La imagen pública transformada. Después de la entrevista que desató especulaciones, muchos esperaban un desenlace dramático. Sin embargo, lo que ocurrió fue distinto. La pareja optó por mostrarse más auténtica. No negaron las dificultades, no dramatizaron la reconciliación, simplemente dejaron de proyectar perfección. Esa honestidad generó un nuevo tipo de respeto entre el público. La narrativa dejó de ser la del matrimonio ideal para convertirse en la de una pareja real que enfrenta desafíos. Amar sin máscaras. En conversaciones posteriores, Eduardo reconoció algo que marcó un punto definitivo. La pesadilla no fue ella. Fue mi miedo al cambio. Esa confesión interna liberó tensiones acumuladas durante años. Entendió que el amor no consiste en congelar al otro en una versión que nos resulta cómoda, sino en aceptar su evolución. Vivi, por su parte, expresó que el mayor alivio fue sentirse vista nuevamente como mujer, no solo como madre o esposa. Ese reconocimiento mutuo consolidó un vínculo más honesto. El paso del tiempo como aliado, a diferencia de las historias fugaces del espectáculo, la de ellos está marcada por décadas compartidas. Han vivido éxitos, críticas, crecimiento familiar y etapas de silencio profesional. El tiempo, que en algún momento parecía el enemigo que transformaba todo, se convirtió en testigo de resiliencia. Ya no compiten con el pasado, ya no temen el futuro, se concentran en el presente. Un nuevo significado para la palabra siempre. Cuando se casaron en 1994, la palabra siempre sonaba romántica y absoluta. Hoy tiene un significado diferente. Siempre ya no implica ausencia de conflictos, siempre implica voluntad constante. La permanencia dejó de ser obligación y se transformó en elección diaria. La madurez como victoria silenciosa. No hubo comunicados oficiales anunciando una reconciliación, porque nunca existió una ruptura pública. Lo que hubo fue un proceso interno que fortaleció el vínculo. Sus hijos, ahora más conscientes de la complejidad del amor, han sido testigos de esa evolución. En lugar de ver una imagen inalcanzable de perfección, observan un ejemplo de trabajo emocional. El legado más allá del espectáculo. En una industria donde las relaciones suelen convertirse en titulares efímeros, la historia de Vivi y Eduardo deja una enseñanza distinta. El verdadero desafío no es enamorarse, es permanecer, es transformarse, es aceptar que la persona que amas cambiará. Y tú también. Ella ya no es la misma, dijo Eduardo, y hoy esa frase ya no suena a pérdida. Suena a reconocimiento, porque él tampoco es el mismo. Porque el amor que construyeron no se basa en la nostalgia, sino en la adaptación. Epílogo. Elegirse otra vez. Lejos del ruido mediático, la pareja continúa su vida con una serenidad renovada. No prometen perfección, no prometen ausencia de tormentas, prometen presencia, prometen diálogo, prometen elegirse, incluso cuando el cambio resulte incómodo. La historia que comenzó con una confesión sobre una pesadilla, termina como un testimonio de madurez emocional. Amar después de 30 años no es repetir el pasado, es aceptar el presente, es mirar al otro y decir, no eres la misma persona, y aún así, quiero seguir aquí. Y quizá,
En esa elección consciente y diaria reside el verdadero significado del amor.